tener la capacidad jurídica de tomar decisiones, porque la pusieron a nombre cuando eran menores de edad, los chavos ya son mayores de edad, y en ese momento dicen, bueno, pues a partir de ese momento, papás, qué bueno es que estuvieron con nosotros, nos vemos, bye, porque nosotros vamos a vender la propiedad y a ver a dónde ustedes se van a ir. Y les dan una patada y lo sacan. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Pueden hacerlo? Pues sí, lamentablemente la ley está de acuerdo, o sea, sí pueden hacerlo. ¿Cómo se pueden proteger entonces los padres en este caso? Bueno, lo que ellos pueden hacer es una donación con reserva de usufructo vitalicio para ellos. Es decir, la propiedad va a estar a nombre de sus hijos, pero ellos van a tener usufructo, van a usar y gozar la propiedad de manera vitalicia hasta que se mueren. Entonces de ahí aplica el usufructo. Y la propiedad es el derecho de goce y disposición de determinados bienes durante determinado tiempo. Es decir, tú puedes tener la propiedad, porque hablábamos hace ratito, la propiedad es renta, y al tener la propiedad en renta, bueno, lo que vas a estar haciendo es tener la certeza de que lo que tú estás manejando, bueno, simple y sencillamente te pertenece. ¿Ok? Bueno, si vamos a hablar de pertenencia, tenemos que hablar de los títulos de propiedad. ¿Qué es un título de propiedad? El título de propiedad es un documento que te acredita que tú tienes el dominio, la decisión sobre tal o cual cosa. Ese es un título de propiedad. Para tener un título de propiedad, hay hechos y actos jurídicos. Los hechos y actos jurídicos son acontecimientos que se producen, que tienen un efecto jurídico sobre algo o sobre alguien. Por ejemplo, hechos jurídicos, los hechos jurídicos pueden ser, son hechos naturales, en este caso, que lamentablemente falleciese alguien y recibo yo una herencia, es un hecho natural y es voluntario, es decir, no se le fuerza completamente a nadie. Esa es una característica de los hechos jurídicos, que son naturales y son voluntarios. Por ejemplo, un matrimonio. Un matrimonio es un hecho natural y es totalmente voluntario. Bueno, en algunos casos, en otros aplican restricciones. ¿Ok? De un hecho vienen lo que son los actos jurídicos. ¿Qué es un acto jurídico? Un acto jurídico, para empezar, debe de ser, son naturales, son voluntarios y son lícitos. Por ejemplo, un acto jurídico puede ser que tú decidas en qué quieres trabajar, nadie te obliga a elegir tal o cual profesión. Ese es un acto jurídico. Decidir comprar o vender una propiedad también es un acto jurídico, porque es algo lícito, es algo voluntario y no representa ningún problema. Cuando tú decides vender o comprar una propiedad, hacer un acto jurídico, uno de los principales documentos que vamos a estar manejando, y nosotros como asesores, bueno, es pan nuestro de cada día, son los contratos. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos personas, es un acuerdo de voluntad en el que se comprometen a cumplir con alguna obligación o se transfiere una obligación de uno para con otros. Jurídicamente hablando, en cuestión de derecho, se pueden hacer contratos verbales, o sea, que una persona haga un contrato con alguien de manera verbal y haga testigos, está permitido, o sea, es legal. En nuestro negocio inmobiliario es totalmente improcedente. En nuestro negocio no funciona así, que aunque en materia legal se puede hacer, en el negocio mercantil en el que estamos, eviten ustedes todo lo que se hable, todo lo que se diga, todos los acuerdos que lleguen, todas las negociaciones que pongan, todo debe estar perfectamente por escrito. ¿Ok? Bueno, ahora, yo sé que sería lo ideal
que todos pudiéramos tener un machote, todos pudiéramos tener un contrato y que sobre ese contrato pues, todos trabajáramos, ¿no? Sería como que lo ideal. La verdad es que es muy difícil, por muchas oficinas, muchas franquicias, muchos lugares han pretendido manejar un solo contrato. La verdad es que es francamente imposible. ¿Por qué es imposible? Pues porque somos seres humanos y el ser humano es totalmente sorprendente. Entonces, el ser humano siempre va a estar cambiando los contratos. Oye, cámbiale esta cláusula, ahora quiero que le pongas esto, ahora maneja esto, ahora... Sí sería recomendable que tuvieran ustedes un formato, las partes que no deben de cambiar, las partes, ahorita que vamos a hablar de las partes que le dan validez, que son partes esenciales de un contrato, es decir, que no se pueden omitir, y las partes que le dan la validez a ese contrato, que le da la validez a ese documento. Entonces, ¿cuáles son esos elementos esenciales que debe de tener un contrato? Ok. Como les decía, son elementos indispensables que debe tener. Se debe de manifestar como elemento esencial que las personas o las partes tienen la capacidad jurídica de actuar. Tienen el consentimiento, es por consentimiento mutuo. Se especifica el objeto del contrato, para qué es, y se agregan los elementos personales de cada uno de los prominentes. También vamos a hablar de los términos de prominentes, o sea, de cada una de las personas que intervienen, cuáles van a ser sus elementos esenciales. Entonces, en términos llanos, debes de poner el nombre de la persona, debes de poner que posee capacidad jurídica, de tantos años de edad, con domicilio tal, actividad tal, y se juntan las dos partes para celebrar el presente contrato de compraventa o contrato de arrendamiento, o contrato el objeto para el que se están reuniendo. Esos son elementos esenciales. Ahora, los que le dan la validez a un contrato, a un documento, es que, número uno, las personas se deben manifestar en el contrato la capacidad legal que tienen para celebrarlo. Si es una persona física, la capacidad jurídica que tiene, que la verdad desempeña sus facultades mentales. Si es una persona moral, la capacidad jurídica la va a mostrar a través de un poder notarial. Ojo, por eso tenemos que hablar de los poderes notariales en un rato más. Entonces deben tener la capacidad legal. No deben de existir vicios en el contrato. ¿Qué es que no existan vicios? Que se obre de buena fe, que se obre en buena onda, que no haya letras chiquitas. Debe de obrarse de buena fe. Debe de ponerse el objeto y el motivo para celebrarse el presente contrato, y los dos deben de ser lícitos. Eso va a permitir que sea un contrato legal. Y debes de especificar que tiene un consentimiento mutuo, que las dos partes de propia voluntad llegaron a un acuerdo, que se establece que una persona va a querer vender y una persona va a querer comprar en los términos de los tiempos que cada uno estuvo de acuerdo. Si en algún momento dado no se reúnen estos elementos esenciales, elementos de validez de un contrato, se cae en una nulidad. La nulidad es que no tiene ninguna validez, como si no existiera absolutamente nada. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con ello. Si no tienen los elementos esenciales, se cae en la nulidad o inexistencia del contrato. Si no tiene los elementos de validez, se va a tener que rescindir el contrato. Es decir, se pudo haber empezado a ejercer, pero si se declara que no tiene los elementos de validez, automáticamente se rescinde. Ahora, hay diferentes tipos de contratos. Los contratos se clasifican por el objeto al que se vayan a emplear, o el objeto en el que se vayan a utilizar. Pueden ser contratos consensuales, solemnes, esa es la naturaleza del contrato, conceptuales, solemnes, de comodato o de consumo. Nuestro tipo de contratos son contratos de consumo, las propiedades son bienes de consumo.
ahí es lo que hablábamos el día de ayer de la comercialización, que están sujetos a la ley de la oferta y la demanda. ¿Ok? Y de acuerdo a la naturaleza y al propósito de cada contrato, pues depende, va a ser el objeto al que se vaya a llegar. Bueno, puede ser para la compraventa, puede ser para el arrendamiento, puede ser un contrato de abonos o puede ser un contrato con reserva de dominio. Vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Recuerda que si tiene alguna duda, si tienen alguna pregunta, algún comentario, escríbanla en el chat. La gente del staff, la gente de VIC, bueno, pues está ya al pendiente, así como lo están haciendo ahora, están al pendiente de todos sus comentarios. Algunos nos están escribiendo en privado, nos estamos contestando. Los que pueden hacerlo ahí en chat público, de igual forma lo pueden estar marcando. Después de terminada clase, todavía se queda un ratito más la sala abierta, por si quieren seguir haciendo alguna pregunta, la pueden hacer. Una vez que termine la clase, bueno, pues se cierra el salón de clase. Si tienen alguna pregunta fuera de los temas del día, de la clase, o si son temas ya particulares, temas de consulta, bueno, también están, por supuesto que estamos abiertos en lo que podamos ayudar, en lo que les podamos apoyar, pues, con todo gusto, nada más escríbanos para darles el seguimiento pertinente. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar entonces de lo que son los contratos de compraventa. Mencionaba hace ratito que ojalá todos pudiéramos tener un solo contrato de compraventa y sobre ese nada más ponemos los nombres de las personas, el objeto de la propiedad y listo, pudiéramos sacarlo. La verdad es que no podemos porque cada cliente pide ciertas cláusulas muy especiales o tiempos, o a veces te ve el contrato y te dice esto de aquí quítalo, o esto de aquí ponlo, o quiero que especifiques en el contrato. Entonces hay algunas modificaciones que obviamente las tenemos que hacer. Sin embargo, sí hay, recuerden, los elementos esenciales y de validez que deben de prevalecer en nuestro contrato. Ahora, un contrato de compraventa es un documento en donde una de las partes se obliga a transferir el poder o transferir la propiedad hacia otro y que por ello